Amado pastor, que pueda aquí al altar, vamos a recibir palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a orar por nuestro pastor. Dirija sus manos al frente, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu visitación en esta mañana, pues tú has prometido estar en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias. Te ruego, Señor, en esta mañana que esta palabra que has puesto en el corazón de tu siervo, palabra, Señor, que viene de tu Espíritu, Señor, sea, Señor, cayendo en esa buena tierra en cada uno de nosotros. Te ruego que prepares nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros sentidos a tu palabra. En el nombre de Jesús, sigue bendiciendo la vida de tu siervo, Señor. Y Padre, esa unción poderosa que tú le has dado, Señor, por medio de las Escrituras, por medio de pasar tiempo en tu presencia, sea esa unción, Señor, la que nos enseñe en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, tú te llevas la gloria y la honra en esta mañana y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Cierra ahí tus ojos. Hay un lugar secreto. Hay un lugar de intimidad. Hay un lugar donde solo está la presencia del Señor, su Santo Espíritu, esperando por ti. Ese lugar íntimo, ese lugar secreto, desde siempre ha existido. Y el Señor anhela en su corazón que este precioso lugar secreto sea visitado por ti todos los días hasta que Él venga. Es un lugar donde la presencia de Dios cambia, transforma, empodera a sus hijos. Es un lugar donde puedes derramar tu corazón. Quizás sea un lugar físico o quizás sea cualquier lugar, pero es ese tiempo maravilloso en que tú doblas tus rodillas y buscas al amado. ¿Cuántos quieren buscar en estos minutos al amado? ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y empiezas a decirle: eres mi amado, eres mi Señor, eres mi Salvador, te necesito. Levántale tu voz al Señor, búscale, adórale. Él está aquí, su amor, Él está aquí, su presencia. Oh, mi Dios, estás aquí, estás aquí. Empieza a pedirle con tus labios que tú necesitas de Él. No es una casualidad que estés aquí. Todo ha sido preparado. Todo ha sido preparado. Los mismos ángeles del Señor ministrando su presencia, su misma presencia, su Espíritu Santo queriendo tocar tu corazón. Habla con tu Señor. Es tu momento, hermano, es tu momento, hermana. Habla con el Señor y dile: Señor, háblame en tu palabra, que quiero ser saciado, tocado, saturado, embestido por ti. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual. Oh, mi Dios, te necesito, te necesito, te necesito. Eres mi Rey y mi Señor, todopoderoso, todopoderoso, maravilloso.
Maravilloso Rey, maravilloso Dios, eres todo lo que anhelo, eres todo lo que anhelo. Así como estamos adorando, no pierdas este momento. Y quiero pedirle a mis hermanos de multimedia que proyecten por favor Mateo en el capítulo 10, verso 23. No pierdas este momento, tú sigue adorándole mientras aparece en las pantallas este versículo. Y deja que Dios nos hable. Mateo capítulo 10, en el versículo 34, dice esta palabra del Señor en el verso 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, dice, sino espada. Ayúdame por favor y leámoslo todo en voz alta y después oremos y decimos al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Dice el verso 34 todos juntos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora en que necesitamos de ti y que anhelamos, Señor, que la espada de tu palabra, esa espada de dos filos, venga y penetre en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en cada uno de los que estamos aquí reunidos, que declaramos de todo corazón, Señor, que te necesitamos. Obra en tu perfecta voluntad, Señor. Tócanos, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, y haz lo que tú quieras hacer en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya tomando su lugar y vaya a esta parte de la escritura en el versículo 34 de Mateo capítulo 10 y vaya entrando en esta parte de la escritura. Mateo capítulo 10 en el versículo 34. Vayamos ahí adentrándonos en esto. Y dice la palabra que usted leyó conmigo. Estas son palabras del Señor Jesús. Palabras que quizá contrastan con lo que tú crees o sientes. Pero vamos a leer más versículos para poder aplicar una regla que se llama de hermenéutica, para que no solo te dejes guiar por un solo versículo, sino que la verdad, dice la palabra, es la suma de ella misma. El Salmo 119, no lo busques. En el verso 160 dice que la suma de toda su palabra es la verdad. El verso 34 dice Jesús de sus labios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, en discusión, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, dice la palabra, serán los de su casa. Pero el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Damos gracias al Señor por su palabra. Pero si miras el siguiente versículo, ahora vamos a poner, hermanos, ya la diapositiva del nombre de la serie. Pero si miras el siguiente versículo, en Juan 16, 33, Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 16 y en el versículo 33, mira lo que dice el Señor ahí. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
pero en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Está su vista en el versículo 33. Otra vez lo leemos y dice: estas cosas os he hablado. Sigue el Señor Jesús hablando y dice: para que en mí tengáis paz. Aunque en el mundo tendréis aflicción, confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, Romanos capítulo 5 versículo 1, y sobre esto va a girar mi enseñanza del día de hoy. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: pero justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Está apareciendo en las pantallas? Justificados pues por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios. Amén. Y si ahí mismo ves en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, y en el versículo 12 dice: desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, diga conmigo, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué tremenda palabra. Primero el Señor Jesús nos dice en el verso 34: no he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, dice la palabra, sino que espada. ¿Cómo podemos ver estos versos quizás diferentes? Quizás no los entendemos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No he venido para traer paz, sino guerra, sino espada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Señor dice que Él es el príncipe de paz. Su palabra nos habla que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Su palabra nos dice que la paz que Él nos da es una paz que el mundo no entiende, pero cuando Él irrumpe en la tierra nos dice: no he venido para traer paz, sino espada, sino guerra. Diga conmigo: en la vida hay ciclos. Diga conmigo: en la tierra hay ciclos. Y esta palabra que primero está hablando el Señor en Mateo capítulo 10 verso 34 se refiere a los primeros inicios. Cuando tú, valga redundancia, empiezas en el camino del Señor. Cuando vienes a ese camino y en ese camino tú estás viendo que quizás tu papá no cree lo que estás diciendo. Tu mamá no cree que la solución es estar en Cristo. Tus hijos quizás tampoco te entienden, tu suegra, tu suegro, tus hermanos. Y dice la palabra: y los enemigos del hombre, diga conmigo, son los de su familia. ¿Y cuántos pasamos por eso? Más de una vez, levante su mano. ¿Cuántos pasamos por eso? Fuimos criticados, fuimos señalados, fuimos burlados. Pero dice la palabra en el Sermón del Monte, en el Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados sois todos los que por mi causa sean vituperados, sean señalados y digan toda clase de mal mintiendo sobre vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero amado hermano, un día tu familia, un día tu papá, tu mamá, tus hijos, un día, porque el Señor lo ha prometido, si tú te permaneces fiel en la palabra, permaneces en el camino, vives una fe, y la fe se nota, tu fe se ve en obras. El Señor dice en Hechos capítulo 16 versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a las promesas maravillosas de Dios? Para aquel que ha creído, para aquel que ha confiado, para aquel que permanece, para aquel que no se aparta ni a derecha ni a la izquierda, para aquel que sigue en el mensaje del Señor Jesucristo. Este es el deseo del corazón de Dios. Pero dile a tu hermano que está al lado: pero hay ciclos en la vida. Y empieza a pasar los meses, los años, y el hermano que llegó a la iglesia y se empieza a afianzar en el Señor y entra en la etapa de la conversión, nace de nuevo,
ese hermano empieza a acostumbrarse, empieza a estar ya más tranquilo, más relajado, cree que todo está bien y la verdad las cosas no están bien, porque el Señor dice: pero en el mundo tendrás, que dice, aflicción, pero sigue confiando en mí, porque yo he vencido al mundo y esta es la victoria que he vencido al mundo, dice el Señor. Es la fe, es la paz que yo traigo. Pero siguen pasando los días y los hermanos empiezan a acostumbrarse no a una comunión con el Señor, sino a una religión, a un venir cada domingo, a un venir cada sábado, a un venir los miércoles, venir y entrar, pero no tienen el anhelo de venir a adorar al Señor. Y el Señor sigue buscando a aquellos para los cuales es una necesidad adorarle. Diga conmigo: hay una necesidad de adorarle. Él sigue buscando a ellos. Por su palabra dice que Él sigue buscando hasta ahora. Él sigue buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando a aquellos que vienen cada sábado, cada domingo, y lo primero que hacen, amado hermano, es ver dónde está su silla, es ver si ya empezó la alabanza, es ver si ya empezó la adoración. No se quedan en la puerta, no se van al baño, no conversan, sino en ellos hay un anhelo, hay una necesidad, hay un deseo profundo de venir a adorarle. Él sigue buscando. Y como te enseñé en la serie pasada, hay pocas cosas que al Señor se le dificultan. Hay muy pocas cosas que a Dios se le dificultan. Una de ellas es encontrar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces el cristiano promedio empieza a acostumbrarse, empieza a sentirse a gusto en la iglesia, sabe que está en el hueco de la mano de Dios, sabe que los ojos del Señor están sobre él, sabe que aunque uno no sea fiel, él permanece siendo fiel, sabe y se acostumbra, empieza a caer sin darse cuenta en una religión a la cual asiste cada domingo, a la cual viene y recibe si es que llega temprano, pero a lo mejor solamente llega el mensaje, termina el mensaje y se va, y no sigue conviviendo con la familia que Dios le ha puesto. Hoy el Señor está llamando a todos los siervos del Señor, a las siervas del Señor, a escuchar este mensaje de unidad, este mensaje de unción, de transición, este mensaje de volvernos al Señor de todo nuestro corazón, que haya en ti una necesidad de buscarle día con día en ese lugar secreto. Y cuando más, cuando vienes a su casa con el deseo de adorar. Ayer en la noche los hermanos del servicio de anoche recibieron algo muy especial de parte de Dios, una iglesia totalmente llena la noche de ayer. Pero sé que hoy no será la excepción, porque cada vez que se viene una manifestación fuerte de la gracia de Dios, de la visitación, de la unción del Señor, hay fuerzas que quieren evitar esto. Y una de esas fuerzas y una de esas situaciones que han querido limitar esta unción de transición fue la visita de Francisco en tierras mexicanas la semana antepasada. ¿Cuántos leyeron las noticias? Y aquí estuvo Francisco en nuestro país. Y aquellos amados hermanos que viven para el Señor y que sienten con los sentidos espirituales y que ven con los ojos de la fe y que escuchan, amados hermanos, experimentamos una sensación de opresión, de angustia, porque este hombre ciertamente, escúchame bien, trae una unción, pero falsa. Diga conmigo: unción falsa. Y de eso quiero hablarte hoy, de pasar de una unción falsa, de una unción mediocre, de una unción sin propósito, a una unción de transición. Ser transportados tú y yo al deseo del corazón de Dios en nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Hay una unción falsa, hay un carisma, una gracia, pero no esa palabra charis en griego, no ese carisma como un don que procede del Padre, porque dice la palabra que solamente los dones perfectos proceden del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y los dones perfectos llegan a uno cuando el perfecto ha llegado a nuestro corazón, Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda dádiva, dice la palabra, y todo don perfecto procede ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Pero hay una unción falsa que no procede. La historia en la Biblia relata algo de lo que quiero hablarte en esta serie.
Pero si no, antes decirte acerca de lo que ha hecho este famoso mensajero de paz, quiero decirte algo. No hay paz en la tierra. ¿Estás conmigo? No hay paz en la tierra. Podemos definir paz como la presencia de Cristo gobernando en los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Él trae paz a mi vida cuando le conozco, su palabra, mis pensamientos perseverando en mí. Eso trae paz a mi vida. Pero la verdad es que no hay paz en la tierra. El mundo está convulsionado. Y qué tremendo que nace ahora alguien a quien denominaron Multimedia mensajero de la paz. Así ha sido denominado, mensajero de la paz, misionero de la paz. Y ha tenido reuniones con la juventud. Qué preciso que ahora Dios está hablando acerca de esta generación. Una generación que no tenemos que perder. Una generación, amado hermano, que cuando va a cumplir los 14, 15, 18, 20 años, se quieren salir del camino, se quieren salir de la iglesia. Dios habló hace 15 días en este lugar, ¿cuántos lo recuerdan? Acerca de una nueva unción, de una nueva manera, no de una nueva doctrina, no de una nueva visión, sino de una nueva estrategia en el formato de llevar el servicio. Porque queremos retener nuestra juventud en el camino del Señor. El mensajero de paz, entre comillas, viene y tiene una reunión con miles de jóvenes. Quiere hacer una reunión con todas las religiones, el famoso ecumenismo, y ya empezó en los Estados Unidos, queriendo unir a todas las religiones para que seamos hermanos, para que tengamos un solo Dios. ¿Está conmigo? El Dios que yo sirvo no es el mismo Dios que Él sirve. ¿Estás conmigo en esta hora? No es el mismo Dios. Y déjame decirte que se ha unido también con las etnias, porque es ahí donde está el espíritu inmundo, infame de idolatría que gobierna América Latina. Un espíritu inmundo, algo tan arraigado en el latinoamericano que ha sido difícil quitarse. Y la gente llega a Cristo y a lo mejor deja de adorar imágenes y servir ídolos, y gloria a Dios por ello. Pero hay algo de idolatría en cada latinoamericano que solamente la unción puede romper ese yugo. Hay algo que atrae al hombre e idolatra al trabajo, idolatra a la esposa, idolatra a los hijos. Pero dice el Señor: aquel que ama más y a padre, aquel que ama más a su hijo que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Estoy hablando para una gente que está anhelando una unción nueva, una unción de transición, una unción que entienda que tiene que levantarse de su lugar y decir: hay una nueva unción. Hay un nuevo derramar del Espíritu de Dios. Dios está hablando ahora, amado hermano, porque quiere pararte de tu asiento para que tú digas ahora: no seré más un cristiano cada 8. ¿Qué será el cristiano cada 8? El que viene cada 8 días. El que solamente se le nota que es cristiano porque cada 8 días viene. No un cristiano mesero que viene una vez al mes, sino un verdadero adorador. Alguien que en la semana ha visitado la recámara secreta del Señor. Alguien que en la semana le ha buscado. Alguien que en la semana ha desbordado su corazón y está esperando el sábado y está esperando el domingo para ponerse de pie. Ministerio de alabanza, para ponerse de pie y decirle: te necesito. Necesito tu presencia. Necesito que me visites. Necesito que toques mi corazón. Necesito decirte que tu presencia anhelo en lo más profundo de mi corazón. Alguien que pueda decirle: eres el Señor. Alguien que pueda decirle: Él es mi Rey. Alguien que pueda darle de todo su corazón una ofrenda de palmas y decirle: tú eres Señor en esta iglesia. Tú eres Señor en esta ciudad. Alguien que pueda decirle de todo su corazón: te necesito. Te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Con todo mi corazón. Te necesito. Te necesito, Señor. Una unción falsa. Una unción falsa. Como aquella unción, escúchame bien, que habla la Biblia, Multimedia, en Ezequiel 28. Una unción falsa que habla la Biblia
En Isaías 14, cuando el Señor habla de un ser que era uno de los 3 ángeles más hermosos, habla de Luzbel, de Satanás, que tenía tal unción porque había sido creado por Dios, pero tenía una unción falsa, tanto que con esa unción falsa logró convencer a la 3ª parte de los ángeles del cielo para que le siguieran. Porque dice la palabra que él quiso ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios y que esa adoración viniera hacia él. Pero el Señor Dios Todopoderoso se levantó y lo expulsó del cielo, y con él se fueron la 3ª parte de los ángeles hoy conocidos como demonios. Oh, hay una unción falsa que ha querido venir sobre este país, sobre lo que este hombre ha querido hacer. Pero hoy en el nombre de Jesús le decimos que está vencido, que está debajo de nuestros pies, que el poderoso de Israel se ha levantado y que somos libres, libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entonarle alabanza de gloria, de júbilo. Levanta tu voz. Vamos a declarar que tenemos un Dios grande y fuerte. Amén. Él es poderoso. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en Majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Oh, gracias, Señor. Grande, fuerte, gracias. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Sí, Señor, tú eres grande y lo declaramos. Tú eres digno de toda adoración. Estás vestido en majestad. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dile a tu hermano que tienes al lado: de esta unción te estoy hablando. Vamos, dígale: de esta unción te estoy hablando. Y puedes tomar tu lugar. Gracias, hermanos. Y puedas tomar tu lugar. De esta unción te estoy hablando. Toma tu lugar.
Qué hermoso. Qué hermoso. Sigue. Qué hermoso cuando tu gozo no depende de las circunstancias. Qué hermoso cuando tu gozo, tu alegría, véame al frente por favor, no depende de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos. Qué hermoso cuando tu alegría, tu estado de ánimo no depende de que si te saludó el hermano o no te saludó. Qué hermoso cuando esa alegría no depende de aquel que te hizo una broma que no te gustó. Qué hermoso que no depende cuando no encuentras estacionamiento allá afuera. ¿Estamos? Qué hermoso que no se te quite el gozo porque el pastor te dice: préstame tus llaves de tu carro porque tengo que moverlo para que quepan más. Amén. Qué gozo, qué gozo. Pero cuando vienes a la congregación con cara de pasa, todo chicatrón. ¿Sabe qué significa chicatrón en griego? Enojado, así mire, chica trompota. Eso a mí me dice que tú no pasas tiempo en tu lugar secreto. Eso a mí me dice que tú no pasas tiempo con tu Señor. Porque la palabra del Señor dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte a la presencia del Señor que trae gozo a nuestro corazón? Pero algo va a pasar. Algo va a pasar en esta serie. Quiero seguirte hablando de esa unción falsa que usurpa, que quita el verdadero deseo del corazón de Dios para su pueblo. Esa unción falsa ha querido usurpar a la Trinidad divina multimedia. Primero ha querido que se le llame Padre, y con todos ellos, a todos sus clérigos, ha querido que se le llame Padre, y a él Santo Padre. Cuando la Biblia dice en Mateo 23 versículo 9, dice que a nadie llamemos Padre en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque Padre hay solo uno, es el Señor. A nadie Padre Santo. Y dice Mateo 23 versículo 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque ¿cuántos? Porque uno es vuestro Padre. ¿Y cómo es nuestro Padre? Santo. Diga conmigo: mi Padre es santo. ¿Y cuántos hay? Uno. Primera usurpación de la persona de la Trinidad del Padre. Dice la palabra que también ha querido usurpar el nombre de sumo sacerdote, que solo le pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios, haciéndose llamar sumo pontífice. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y está ahí apuntado para que usted lo pueda buscar. Dice la palabra del Señor que hoy hay un solo sumo pontífice, que hoy hay un solo sumo sacerdote, y este es Jesucristo, el Hijo de Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿dónde está el letargo? Si hay conocimiento de parte de nosotros. Solamente quiero mostrarte Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 17. Por lo cual, Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, que dice, mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo,
donde Jesús entró por nosotros. ¿Como qué, iglesia? Como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos dan un aplauso a nuestro gran sumo sacerdote para siempre, Jesucristo, el Hijo de Dios? La palabra pontíficis significa sacerdote en latín y usurpa la tercera persona de la Trinidad al Espíritu Santo, haciéndose llamar vicario de Cristo en la tierra. Vicario de Cristo. Y la palabra del Señor dice en Juan capítulo 14 dice muy claramente: yo rogaré al Padre, dijo Jesús, para que Él os envíe otro, que dice, Consolador, y Él, dice la palabra, será el que me represente. La palabra vicario significa representante. Y el mismo Señor Jesús nos habló que alguien venía atrás de Él. ¿Cuántos dicen amén? Que alguien venía atrás de Él y Él hablaría por medio de Él todas las cosas que del Padre escuchó. Y vaya conmigo a Juan 14 para que sepas de quién estoy hablando. Juan 14, en el versículo 17 dice, 16: y yo rogaré al Padre. ¿Quién está rogando? El Señor Jesús. Y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese vicario? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, amado iglesia, le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a cual el Padre enviará, diga conmigo, en mi nombre, o Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dígame, iglesia, ¿quién es el vicario de Cristo en la tierra? ¿Quién es? A una sola voz, diga conmigo: Él es el Espíritu Santo de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces diga conmigo: hay una unción falsa. Y lo menos que hay en la tierra es paz. Ahora quiero llevarte a segundo libro de Reyes y empiezo a predicar. Lo demás solamente fue una introducción. Gracias, mi hermano amado tecladista del Señor. Y si me sirve la agüita, le voy a quedar eternamente agradecido. Dile a tu hermano que está al lado: ¿estás listo? Dios te va a mover de tu comodidad. Dile: Dios te va a mover de tu comodidad. Segundo libro de Reyes. Por aquello de si hay aquí algún fariseo que dice: pastor, no es segundo, es segunda, es segundo de Reyes. Ándele pues, segundo de Reyes, capítulo 9. Voy a hablarte de una unción de transición. Voy a hablarte de una unción falsa que operaba sobre el pueblo de Dios. ¿Cuántos hay aquí que se consideran pueblo de Dios? Te voy a hablar en la antigüedad, los libros de la Biblia, la historia de la Biblia, la geografía de la Biblia tiene aplicación diaria para nuestros días. Y si tú haces de la Biblia, de la palabra del Señor, tu libro de cabecera, esto, amado hermano, va a guiarte para todas las decisiones de ahora en adelante. No hay nada que no esté en la Biblia que no haya sido escrito por el Espíritu de Dios para poder enseñar a su pueblo y para poder sacarlo del letargo, para poder sacarlo de la religión, para poder llevarlo a una comunión con el Dios vivo. En esta enseñanza de segundo libro de Reyes, capítulo 9, voy a hacerte la historia rápido. El reino estaba dividido y el pueblo del Señor Israel y Judá también dividido. Y habían dos reyes que no hacían las cosas conforme al corazón de Dios. Uno llamado Joram y otro llamado Ocosías. Joram era hijo de Acab con la malvada Jezabel. ¿Cuántos se recuerdan de Jezabel? Aquel que mandó a matar a uno porque no le quiso vender la viña. ¿Se recuerda a su esposo? La viña de Nabot. Y él entonces, al llegar a Acab siendo rey, pero era de débil carácter, su mujer lo gobernaba. Entonces llega y le dice: no me quisieron vender la viña. Y la mujer le dice: ¿quién no te la quiso vender? Aquel fulano llamado Nabot. Fue la mujer y quién sabe qué le dijo y cómo lo amenazó. Y entonces, ¿está conmigo, iglesia? De tal manera
que con sucias artimañas de muerte le quita la viña y se la da a su esposo. Pero Dios había destinado que la casa de Acab no quedaría en pie, porque fue un rey, amado hermano, que llevó al pueblo a una religión, que llevó al pueblo a una falsa adoración, sumergidos en una unción falsa. Pero Dios estaba por levantar un hombre con una unción de transición. Dios estaba por levantar a un hombre que le buscaba. Dios estaba por levantar a un hombre que tenía un deseo porque las cosas cambiaran. Y entonces ese hombre era Jehú. Y dice la escritura que el rey Joram estaba en Ramón de Galat curando sus heridas, porque había peleado, porque no había paz en la tierra, porque había peleado contra el rey de Siria y los había herido. Y estaba ahí acampando con su ejército en Ramón de Galat. Cuando de repente en otro lugar no muy lejos el Señor le habla a su siervo Eliseo. Diga conmigo, Eliseo. Y Eliseo, que había recibido una doble unción de Elías, se mete con el Señor en lugar secreto y le dice, el Señor le dice a Eliseo: en este momento hay una reunión en una de las casas de los principales. Están los principales generales sentados, no saben qué hacer. El pueblo está totalmente mal, estamos totalmente en oprobio tremendo. Todo se viene sobre nosotros. Sabemos que hay una falsa unción, pero no sabemos qué hacer. Y cuando, amado hermano, alguien entra a la recámara secreta del Señor, cuando alguien entra a su presencia y clama al Señor, dice que Él responde. Entonces Él responde y nos dice cómo hacerle para la situación que estamos viviendo. Abogado tenemos en Cristo para las causas difíciles e imposibles. Segundo de Reyes 9, ya te centré en la historia. Versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galat. Diga conmigo, ciñe tus lomos. Dile a tu hermano que está al lado, ciñe tus lomos. Ciñe tus lomos significa ajustate los pantalones. ¿Estamos aquí? Como tenemos que decir algunos a veces a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora te ajustas bien los pantalones. Yo te digo ahora, ajustate el cinturón de seguridad, porque vas a salir volando de tu silla si no haces las cosas que yo dice que tienes que hacer. Ciñe tus lomos y apresúrate. Toma una redoma. Una redoma aproximadamente le cabía, hermano Fito, 3.78 litros. Casi 4 litros. Toma una redoma, llénala del aceite de la unción y ve y busca a quien te voy a decir que busques. Y entonces hace esto y le dice, verso 2: y cuando llegues allá, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo ¿a dónde? Y llévalo ¿a dónde? En ese lugar había una cámara. Una cámara es una habitación que no tiene ventanas, solo tiene una puerta de entrada y la misma de salida. Totalmente bloqueada, porque ahí se trataban los asuntos secretos con el Señor. ¿Cuántos tienen una cámara secreta en su casa? No importa que tenga ventanas, pero si es el lugar donde te encuentras con el Espíritu Santo, amado hermano, ahí Dios te va a visitar si tú quieres, todos los días de tu vida. En esa cámara le dice, ve y llévalo a esa cámara. Toma luego, verso 3, la redoma de aceite, diga conmigo, casi 4 litros de aceite, y derrámala sobre su cabeza y dile, así ha dicho Jehová, yo te he ungido hoy por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Qué indicación tan tremenda y tan rara. Imagínate llegar a una reunión donde nadie te conoce y decirle, ¿quién es Jehú aquí? Yo soy, ven para acá a la recámara secreta. ¿Me seguirá o no te seguirá? Mira, cuando Dios te mande y tú hables, todos te van a seguir. ¿Estás conmigo? Y cuando vayas a la recámara secreta, agarra los 4 litros de aceite y vacíalos en la cabeza. Diga conmigo, unción de transición. Había una unción que operaba en Israel. Una unción por este malvado rey Joram, hijo de Acab y de Jezabel.
una unción falsa que había llegado al pueblo a olvidarse de la verdadera adoración, de la comunión con Dios. Había una religión, se celebraban ritos, eran subyugados. No había una verdadera adoración. No había gente que tenía un ánimo dispuesto para hacer las cosas que Dios decía que se tenían que hacer. Había gente que era movida, que era llevada, pero no había un verdadero mover. Diga conmigo, falsa unción. Habían actos que se hacían, liturgias que se hacían, ordenanzas que se hacían de hombres, invalidando la ley de Dios. Y el Señor tenía que hacer algo. Fue pues, verso 4, el joven profeta, a Ramot de Galat. Y cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército. ¿Quién estaban ahí? ¿Cuántos príncipes del Señor hay en este lugar? ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay en este lugar? Pero ¿saben cómo estaban ellos? Sentados como tú. Perdóneme, pero pues tengo que enseñar. Y como yo estoy parado ahora, pues lo puedo decir. Pero estaban sentados como está la iglesia en todo el mundo. Sentado. Gloria a Dios, no con una unción falsa, sino con la unción del Santo de Israel en sus corazones. Pero sentados, pero ellos estaban sentados, diga conmigo, hablando, parloteando, acordándose de las victorias del Señor, acordándose de lo que había hecho, de las viejas glorias, de cómo el Señor los había sacado, de cómo el Señor los había librado. Pero no había nadie que se levantara a pelear, porque el reino de los cielos sufre violencia, porque vivimos una condición de anarquía, porque vivimos una condición de pecado, de idolatría, de inmundicia, de impureza sexual que nos rodea a donde nosotros vayamos. Pero nadie se levantaba. Pero había uno que había orado. Y dice la palabra que nada sucede hasta que alguien asume un liderazgo. Vamos, diga conmigo, nada sucede hasta que alguien asume un liderazgo. ¿Serás tú el líder de tu familia? ¿Serás tú el sacerdote de tu familia? ¿Serás tú el príncipe del ejército de tu familia? ¿Serás tú? Si eres el varón y no lo estás haciendo, Dios te lo va a demandar. Eres cabeza para que te levantes y encabeces la vida devocional de tu familia. Eres cabeza para que te levantes y encabeces la lectura de la palabra. Eres cabeza para que encabeces la venida aquí cada domingo. ¿Cuántos dicen amén? No solamente eres cabeza para mandar, eres cabeza para encabezar. Diga conmigo, encabezar. Diga conmigo, el ejército que está en mi casa, y ir en contra de toda situación del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Para eso eres cabeza. Y si tu cabeza, hermana, no se quiere levantar, levántate tú, que Dios te va a respaldar. Y aquel que se dice cabeza le va a dar una zarandeada como a trigo. ¿Estamos acá? Le va a dar una zarandeada, wow, para que se ponga las pilas, dicen allá en Colombia, ¿verdad, hermano? Y si no, le damos un tintico para que se ponga alerta. Wow. Dice esta palabra en el verso 5. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército estaban sentadotes. Y él dijo, príncipe, no dijo Jehú, una palabra tengo que decirte. ¿Cuántos se gozan cuando el Señor dice, una palabra tengo que decirte? Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe Jehú. Esta palabra es para ti, príncipe y princesa del Señor. Y le dice entonces, y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. ¿Cuántos se gozan por esta palabra? Imagínate la escena. Sentado ahí con todos los principales
príncipes del ejército, hombres de guerra sentados hablando de todo lo que había pasado, de lo que está pasando, de la situación de oprobio que sentía el pueblo, de la situación de una falsa unción, de una falsa adoración, de ritos, de liturgias, de solo ir y venir, pero no pasaba nada entre ellos. Cuando de repente entra un hombre en esa habitación y le dice: tú sígueme a esa recámara secreta, y lo lleva a esa cámara, y en ese momento saca una redoma, diga conmigo, casi 4 litros, y se los vacía en la cabeza. ¿Te imaginas el cuadro? 4 litros de aceite, le cayó el aceite por todo el cuerpo, por toda la ropa, por todas las manos, los pies, todo el vestido lleno. Diga conmigo, de la unción del Santo de Israel. ¿Cuántos quieren ser visitados por una unción nueva de su espíritu? Y dice esta palabra que todo estaba así, y le dijo: ahora has sido ungido con este aceite de la santa unción, para que seas el hombre que saque a mi pueblo de esa unción falsa y vuelvas a instaurar la verdadera adoración en mi pueblo. Y yo sentí un vivo deseo de Dios al leer esta parte de la escritura, que Dios estaba hablando a muchos pastores en todo el planeta, especialmente en nuestro país que tanto amamos, a siervos de Dios que le buscan, a siervas de Dios que le buscan. A ellos el Señor está buscando para decirle: saquen a mi pueblo de la religión, saquen a mi pueblo de la idolatría, saquen a mi pueblo del letargo espiritual y tráiganos a la verdadera adoración del Dios vivo. Y amado hermano, hace 18 días Dios me habló de esto, y yo se lo dije a usted, que empezaría un cambio en esta congregación. Pero me llevo la sorpresa cuando me encuentro con otros pastores de otros países, de otras ciudades, apóstoles de otros consejos, y me dicen: pastor, Dios nos está hablando de algo nuevo, de algo especial, que quiere que cambiemos la forma de llevar nuestros servicios. Abro un libro y me doy la cuenta. Me habla el hermano Milton y me dice: mira lo que predica el hermano Brunet allá en tal lugar. Vienen los hermanos de Monterrey y me dicen: pastor, lo mismo está sucediendo. El apóstol tomó y habló con nosotros y nos dijo que el Señor quiere sacarnos de esta comodidad, de una religión más. Quiero decirte algo, amado hermano: cristianismo no es religión. Cristianismo es Cristo gobernando tu corazón, y esto se logra a través de la comunión con Él y con su palabra. Cuando hay esto en la vida de la iglesia, amado hermano, anhela estar en su presencia. Cuando uno está enamorado del Señor, diga conmigo: enamorado del Señor. ¿Cuántos se recuerdan cuando estaban enamorados de la que ahora es su esposo, cuando eran novios? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cómo estaban ustedes? ¿Cómo estabas, hermano, queriéndola ver a cada rato, estar con ella a cada rato? No podías estar, querías estar, hasta mentías. ¿Estás conmigo? A esto me refiero, a ese enamoramiento que empodera. ¿Cómo salías cuando salías de ver a la novia? ¿Cómo salías? No, tú te sentías como la última pepsicolita del desierto. ¿Cómo te sentías tú? No, imagínate, me acuerdo el hermano Orea, cómo salía, hasta pelo tenía Orea y salía y le hacía. No, algo. Eso es lo que Dios está buscando. No sé cómo sea en Cuba, chicos, pero ¿cómo es en Cuba? Igual cuando salías de ver a la novia, ¿cómo salías? Así quiere verte Dios. Dale un aplauso al Señor. Así quiere verte el Señor. No en una religión, sino en un enamoramiento. Enamorado de Él. Que cuando entres a su casa, Dios te habló en la primera serie de este año, que cuando entres a su casa, lo primero que quieres hacer es llegar y verlo. ¿Cuántos dicen amén? O cuando estaba usted de novio, ¿cómo llegaba a la casa y se quedaba un rato ahí? Ahí estaba la novia y usted ahí, mira el azulejo, mira el té, y la novia y esto. ¿Así era? No, ¿cómo era cuando usted llegaba a la casa de la novia? Ya le hacía, ¿verdad, hermana Coral? Porque le abrían la puerta, Antunito. Ya le andaba Antunes porque la puerta la abriera. Y cuando veía a la novia se le iba a los brazos. Bueno, si la mamá estaba ahí también, no sé.
pero ya anhelaba estar ahí. Diga conmigo, de esta clase de enamoramiento es la que trae la unción de transición. ¿Estamos aquí? Esto, que tú anheles. O cuando te llegó tu moto nueva, ¿verdad? Wow, ¿cómo estabas, hermano, con tu moto nueva? Así, que casi quieres acostarla a dormir ahí contigo, con tu moto, así. Wow. Dice el verso 11: después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino este loco? Miren nomás cómo le dijeron, hermano, artista plástico. Mira cómo le dijeron. ¿Qué hubo? ¿Hay paz? ¿Qué hubo? Como dicen allá en Colombia, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Hay paz? Como dicen los gringos, what's up, man? Is peace in the city? ¿Qué paz iba a haber en Israel? ¿Qué paz iba a haber si lo que había era una total y absoluta contienda, guerras por todas partes, el país descontrolado, el rey no sabía qué hacer, el reino dividido? ¿Qué paz podía haber si no había una unción verdadera? ¿Qué paz podía haber si el Señor no gobernaba el corazón del pueblo? Y sale Jehú con 4 litros de aceite. ¿Te imaginas? Sale Jehú y le preguntan: ¿qué pasó? Y él le dice: nada. Imagínate, nada y embarrado de aceite. ¿Qué te hizo ese loco? ¿Está leyendo conmigo la escritura? ¿Qué te hizo ese loco? No podemos entender. Verso 11: vosotros conocéis al hombre, sus palabras. Verso 12: dijeron los generales, ellos dijeron: mentira, decláranos ahora. Y él dijo así, y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. La unción del Santo de Israel cayó sobre Jehú, un hombre que tenía un corazón que amaba a Dios, un hombre que no podía estar tranquilo, que su adoración no había cambiado, que su amor no había cambiado, un hombre que seguía enamorado de Dios, un hombre que había pasado los años, iba al templo, aunque el templo en ruinas, pero iba y adoraba al Señor. Había un profundo amor y respeto por las cosas de Dios, solo adoraba a Dios, no había doblado sus rodillas ante ningún profeta falso. Él tenía una comunión personal con él. Dios le visitó. Y ese misterioso hombre que apareció, que la Biblia no habla más, ese misterioso hombre que lo llevó a la cámara secreta, ese misterioso hombre sigue siendo el Espíritu Santo de Dios. Ese que lo metió a la recámara secreta, ese que lo llevó y derramó todo el aceite, es el Espíritu Santo que hoy está visitando esta iglesia. Es el Espíritu de Dios que quiere sacarte de la comodidad, que quiere sacarte del letargo, que quiere llevarte y nuevamente meterte en el amor de Dios. Es el Espíritu Santo que quiere derribar toda idolatría, toda situación que no proviene de Él. Es el Espíritu Santo que sigue buscando adoradores. Ese hombre misterioso que cuando tú sales de la recámara secreta y cuando has recibido la unción de su transición, amado hermano, los demás te podrán ver y externamente no se ve nada. Amén. Pero cuando tú empiezas a caminar, la misma presencia de Dios va contigo. Las cosas empiezan a suceder. Tú alabas y la gente empieza a ser sanada. Tú adoras y empieza a descender el poder de Dios. Cautivos son liberados. De eso es lo que te estoy hablando. Esa es la unción de transición que Dios quiere traer sobre este país, sobre esta congregación. El Señor te dijo que las cosas van a cambiar. Diga a tu hermano que está al lado: las cosas van a cambiar. Y Dios me habla de una manera especial
y pone en mí esta palabra. Fíjate, no la he encontrado en la Biblia en esta versión, pero la estoy buscando en todas las versiones. Y si alguien me ayuda, por favor busque la palabra en su casa. Portentosas. Portentosas. Esta palabra la sentí de parte de Dios. Sé lo que significa. Portentosas, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales, extraordinarias. Pero quiero encontrar en qué versión Dios me habló para predicarte en 8 días. Cuando el Espíritu Santo te unge, cuando hay una unción sobre tu vida, amado hermano, tú no tienes que hacer nada, absolutamente nada. Él se encarga de todo. Tú solo camina y haz su voluntad, y las cosas van a suceder a tu alrededor. Entonces el verso 12, ellos dijeron, ¿estás conmigo? En el 11, cuando le preguntaron ¿para qué vino aquel loco?, ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno, ve lo que pasó, amado hermano, cómo la unción estaba por derramarse. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron, Jehú es rey sobre Israel. La unción de transición que había venido por el Espíritu Santo sobre Jehú, él caminaba con esa unción. 4 litros de aceite, papaloteaba y caminaba. Esa unción llegó sobre aquellos que le preguntaron, y en un instante, ¿está conmigo, hermano? Y en un instante ellos fueron llenos de esa unción de transición, y lo que hicieron fue, se sacaron sus sacos, se sacaron lo que venían encima y lo pusieron en una silla, y la silla le hicieron crecer, y tomaron entonces a Jehú y lo sentaron en ese trono y dijeron, Jehú ahora es nuestro rey, Jehú ahora es nuestro líder. El Espíritu Santo nos va a guiar. Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! Yo espero me haya escuchado hasta atrás. ¿Me escucharon? Tomó, ¿cuántos generales eran? No lo sé. Guárdame, hermano, gloria a Dios. ¿Qué pasó? Apresuradamente, cuando la unción de transición llega para quitar el letargo y para cambiar las formas religiosas, cuando la unción de transición llega, contagia a aquellos que son príncipes del Señor, aquellos que están listos para la guerra. ¿Cuántos están listos para la guerra? Aquellos que aunque sentados, Dios los va a mover. Y esa unción, lo voy a hacer otra vez para que se despierten algunos. Tapa los oídos a tu hija, Laurita. Ah, ¿verdad? Hasta con efecto. Esa unción cayó sobre todos los que estaban en la cámara. Hermana Mari, se quitaron los sacos. No había sacos, ¿verdad? Se quitaron lo que traían puesto encima y pusieron sobre una silla de tal manera que fuera como un trono, y ahí sentaron a Jehú y entraron en la unción de transición y dijeron, ciertamente Jehová lo dicho, Jehú es rey sobre nosotros y será nuestro líder lleno del Espíritu Santo, para cambiar la adoración religiosa por una unción de transición verdadera para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a tu Señor. Todo estaba listo. Dile que está al lado, todo está listo. Pero dile ahora, are you ready? ¿Ya estás listo? Oiga, ayer estaban, pero que ya no cabían aquí de alegría. Y ahora usted lo ve, usted medio ahora como algo tenemos que hacer los domingos. Vamos, dile que está al lado, ¿estás listo? Porque viene lo bueno. ¿Se está poniendo bueno esto? Seguimos, verso 14. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. ¿Quién era Joram? El rey de Israel.
Estaba entonces Joram guardando Ramón de Galat con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria, que lo había herido. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, porque había peleado contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las buenas nuevas en Jezreel. Entonces dice que Jehú, lleno de la unción del Señor, así como estaba, no creas, hermano, que se fue a bañar, no creas que te buscó Rodrigo para tomar un taxi, no, así como estaba. Estamos, cuando las cosas son de Dios, ¿sabes cómo son? Rápidas, hermano. Así como estaba, dice que lo primero que vio, dijo: voy a ir a dar las buenas nuevas. Si ya soy el rey de Israel, el Señor me va a respaldar. Voy a ir contra aquel Joram y le voy a quitar ese lugar. Dice la palabra que así conspiró Jehú contra Joram para quitarle el reinado y para que nuevamente venga un rey conforme al corazón del Señor, ungido por el Espíritu Santo de Dios, para que vuelva la verdadera adoración y para que se quite la religiosidad del pueblo de Dios. Entonces dice que Jehú, así como estaba, ¿te lo imaginas, hermano? Diga conmigo, 4 litros lleno de aceite. Así como estaba, oiga, no había piso. Así como estaba, vio su caballo, no llamó a nadie. Vio su caballo, sentía un vivo celo porque las cosas cambien. Vio su caballo y corrió y saltó en su caballo, mejor dicho, se deslizó en su caballo y cayó. Y empezó a salir a Ramón de Galat hasta Jezreel, porque había un vivo deseo de parte de Dios sobre su vida, porque la unción del Santo de Israel estaba sobre él e iba a recuperar la ciudad. Y Dios me ha dicho que va a recuperar esta ciudad para él. Y Dios ha hablado que va a recuperar esta generación. Y Dios ha hablado que va a recuperar los verdaderos príncipes en este lugar. Entonces, verso 16, Jehú cabalgó y fue hasta Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a su amigo Joram. Verso 17, y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Iba solo. ¿Estamos? Iba solo, pero el Señor hacía que se veía como una tropa. ¿Cuántos saben que Dios hará cosas portentosas y maravillosas contra tu vida? ¿Qué no dice la palabra que uno hará correr a 10,000? ¿Está conmigo, iglesia? Bien. Imagínate cómo venía. No, a mí me gusta esta parte de la historia. No habían carreteras ni autopistas, todo era polvo. Había un viento tremendo. El polvo se levantaba. ¿Te imaginas la costra que traía por la cara, por la ropa, lleno de aceite? ¿Te imaginas cómo venía? Parecía un loco. Iba solo, pero el Señor estaba con él. Pero Joram era el rey. Pero Joram tenía relaciones. Pero Joram tenía carros. Pero Joram tenía ejércitos. Pero Joram tenía caballos. Pero ¿qué tenía este pobre hombre? Solo tenía la unción del Santo de Israel. Había recibido el mandato de Dios para quitar la unción falsa, para volver a traer al pueblo del Señor una verdadera adoración. Solo tenía eso, pero por fuera era un desastre, lleno de barro. Si te imaginas cómo se te pega el lodo con agua, imagínate cómo se te pega con aceite. Era una costra andando, pero por dentro, diga conmigo, pero por dentro. Dile a tu hermano: no me veas por fuera. Dile: pero por dentro hay un vivo deseo de Dios por adorarlo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un vivo deseo de Dios por hacer su voluntad. Entonces le dice: veo una tropa. El atalaya que estaba en la torre le dijo a Joram: veo una tropa. Y Joram dijo, el rey de Israel falso, de unción falsa, le dijo: ordena a un jinete. ¿A cuántos? A un jinete
que vaya a reconocerlo y le diga: ¿vienes en son de paz? Fíjate nada más. ¿Vienes en son de paz? Venía que parecía una tropa levantando una cantidad de polvo impresionante, una costra de aceite con barro, pero ungido del Señor, que parecía que venía un ejército completo, y le manda un jinete y le dice: ¿vienes en paz? Wow. Entonces dice: fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey Joram dice así: ¿vienes en son de paz? Y Jesús le dijo: ¿qué es? Y Jehú le dijo: ¿qué sabes tú de la paz? ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. ¿Me estás captando? Vuélvete conmigo. Quiere decir que la unción de transición cayó sobre ese jinete y probablemente con los que venían con él, y todos inmediatamente que venían de parte de Joram se pasaron del lado de Jehú y siguieron a Jehú. ¿Estás conmigo, iglesia? Eso sucede cuando la unción cae sobre alguien que la sabe explicar, que la sabe dar, que la sabe compartir de parte de Dios. Así hay hombres y mujeres que han influido en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Que la unción de Dios sobre ellos han hecho algo sobre tu vida y te han hecho seguirlo, y te han hecho amarlo, y te han hecho decir: aquí hay palabra, aquí me congrego, aquí permanezco. Dice esta palabra: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. En otras palabras, sígueme. En otras palabras, follow me. El atalaya dio luego aviso diciendo: Joram, el mensajero, llegó hasta ellos, pero no vuelve. Cuando la unción de transición te visite en estas semanas, una cosa te voy a decir: nunca más vas a volver atrás. Así que estate listo para esto. Vuelve y pasa lo mismo. Entonces, verso 19, envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: el rey dice así: ¿vienes en son de paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? ¿Qué sabes tú de la paz si vives en la completa ignorancia y guerra? Vuélvete conmigo. ¿Estás conmigo, iglesia? Y este también, que venía a enfrentarse por la unción de transición, por el poder del Espíritu que estaba dentro de Jehú, se pone con él, y ahora es parte del ejército que iba a conspirar sobre el rey que tenía una unción falsa. Era su madre la que estaba en el trono, su nombre Jezabel. Ella gobernaba sobre Israel. El hijo era solamente una pantalla. Qué tremendo, ¿verdad? Apocalipsis 17, wow. Dice que habrán dos en el gobierno. Está hablando de estos tiempos. Y hoy, escúchame bien, te lo voy a decir una vez y que Dios nos diga cuándo predicarlo. Hoy hay dos en el gobierno de Babilonia. Porque el papa que estuvo nunca renunció. Dejó sus funciones, pero vive a 100 metros de donde está el actual papa. Pero nunca renunció. Por cuestiones de salud se retira, deja su lugar, pero él nunca ha renunciado. Apocalipsis 17, léelo hoy en tu casa. Hay dos, y dice la palabra que entonces la venida del Hijo del Hombre está más cerca que nunca. Eso salió a colación, léelo en tu casa. Algún día lo podremos predicar. Entonces dice, el atalaya volvió a decir también, verso 20, también este llegó a ellos y no vuelve. Y aguas, creo que eran de Jalisco, y aguas, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene como impetuosamente. Mire lo que se veía allá. Algo impetuoso. Cuando vino la visitación del Espíritu Santo,
aquellos que estaban reunidos. Está conmigo en el aposento alto. ¿Cómo llegó? Como un viento, como impetuoso. Ya en este momento, ¿sabe cómo estaba Joram? Así, mire, temblando. Pero Joram dice: no, pero yo soy aquí el rey, y si mi mamá se entera que no hice nada, me va a jalar las orejas, ha de haber dicho Joram. Entonces Joram pide y le dice a uno de sus generales: ya está bueno de mandar capitanes, voy a ir yo, dice, prepárenme mi carro, únzanme mi carro. Y él agarra y se sube sobre su carro. Verso 21. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno con su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual lo hallaron en la heredad en Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿ya lo vio Joram? ¿Ya lo vio Jehú, hermana Elvira? ¿Ya lo vio? ¿Y cómo estaba Jehú? ¿Cómo estaba? Lleno una costra de polvo, de tierra, de lodo, de aceite. Ya no se veía si era calvo, si tenía pelo. Estaba hecho un desastre. Lo vio y le dijo, cuando lo vio: Jehú, are you coming in peace? Jehú, ¿vienes en son de paz? Y Jehú le dice: ¿qué sabes tú de la paz? Entonces en ese momento Joram se quedó viendo con Ocosías. Dos temblerosos ahí se quedaron viendo y dijeron: patitas, ¿para qué te quiero? Le dieron a su carro y salieron corriendo. Pero el celo de Dios vino sobre Jehú, lleno de la unción de transición, lleno del Espíritu Santo. Entesó su arco, sacó su flecha, y dice la palabra que una flecha atravesó la espalda y el corazón de Joram, y cayó muerto en su carro. Y entonces la unción de cambio, la unción de transición total había llegado sobre Israel. Había caído aquel que había enseñado una falsa adoración, y ahora la unción del Santo de Israel está por llegar completamente sobre esta iglesia, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todos los que te rodean. ¿Cuántos dicen amén? Está por llegar sobre tu vida. Pero Jehú entesó su arco, verso 24, e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta le salió por su corazón, y él cayó en su carro. ¿Cuántos quieren de esta unción que estoy hablando? ¿Cuántos anhelan tener una visitación del poder de Dios como de la que estoy hablando en la Escritura? Solo en aquellos que hay ese anhelo, amado hermano. Solo en aquellos que el Señor vea que es una necesidad el adorarle. Solo en aquellos que en los que ya se acostumbraron a leer Eclesiastés capítulo 5, pero que cuando llegan a la casa de Dios todavía se quedan atrás a platicar y a ver a la novia. En ellos la cosa va a seguir igual, pero hay un remanente en cada congregación. ¿Estás conmigo? Y yo oro al Señor porque tú seas ese remanente. Amado hermano, la unción de transición ha llegado. Llegó Israel, llegó por medio de un hombre que entró en la recámara secreta con el Señor. La unción de transición quiere llegar a tu casa, quiere llegar a tu hogar, quiere llegar a tu familia. Y tiene que haber un hombre de Dios, una mujer de Dios que entra en la recámara secreta con el Señor y vaya con el misterioso hombre del Espíritu Santo y vacíe toda el aceite de la unción que tiene para aquellos que hacen su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá aquí uno de ellos? ¿Habrá aquí uno de ellos? Ministerio de alabanza, ¿habrá aquí alguno de ellos? Habrá uno que quiera ponerse de pie y diga en esta hora: yo quiero ser, yo quiero entrar, yo quiero ir, yo quiero hacer. Habrá uno que quiera ponerse de pie en esta hora. Ministerio de alabanza, tome su lugar. Habrá uno que quiere decirle: yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¡Wow! Habrá uno que anhele de esto. Había llegado la unción de transición. Habían echado la unción falsa. Y yo oro en fe, diciendo que esta congregación se levanta de un aletargamiento espiritual
y viene al encuentro de su Señor a través del impulso del viento impetuoso del Espíritu Santo que te va a visitar, que te va a sacar de tu comodidad, que va a poner a tu esposo a caer de rodillas, que va a llevar a tu esposa a doblar sus rodillas, que van a ir con sus hijos y van a poner manos sobre ellos. Yo oro porque esto suceda en tu casa, que así como me visita Dios a mí, Dios te visite a ti. Solo tienes que ir a su encuentro. La Biblia dice que Él se acerca a los que a Él se acercan. ¿Estás conmigo? Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Yo anhelo que Dios te visite, hermano. Yo anhelo que tú dobles tus rodillas en tu cámara secreta. Cualquier día a la semana, a la hora que tú quieras, que dobles tu rodilla, que le adores. Invariablemente Él te va a visitar, porque está escrito que Él se acerca a los que a Él se acercan. Está escrito que los que lo buscan lo van a encontrar. Yo quiero que esto llegue a tu vida. Pero si tú dispones a hacer esto, quiero decirte lo que puede pasar para que estés preparado. Cuando Jehú había vencido a los dos reyes de Israel y de Judá, entró triunfante a la ciudad de Jezreel. Verso 30, con tu Biblia en la mano. Entró triunfante. Segundo de Reyes, capítulo 9, verso 30 dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Veme aquí, hermano. Cuando Jehú había vencido a los dos reyes, cuando estaba por tomar su lugar, tenía que entrar a la ciudad de Jezreel. Ahí vivía la que gobernaba Israel. Ahí vivía, de la cual emanaba la unción falsa que había metido al pueblo del Señor en una adoración idolátrica falsa, en una religión basada de delitos, de legalismos. Ahí vivía esa mujer, la de la unción falsa. Entonces dice que cuando Jehú entra, aquella mujer inmediatamente se pinta las sombras de los ojos, se pinta los ojos con antimonio, se atavía su cabello, se peina hermosa. Ya me la imagino a la viejita toda arrugada, pero había en ella un espíritu inmundo. El mismo diablo estaba ahí y se asoma por la ventana, porque ve pasar al nuevo ungido, porque ve pasar aquel que había recibido la unción de transición. Lo ve pasar y se asoma por la ventana y le muestra todos los pechos. ¿Estás conmigo? Y con un espíritu inmundo de lujuria, con un espíritu inmundo, escúchame bien, de inmoralidad sexual, le llama Jehú. Así pasará con muchos de ustedes cuando decidan tomar esta unción de transición. Cuando estén ustedes empezando a caminar, el espíritu inmundo de idolatría, el que antes te perseguía, el espíritu inmundo de lascivia, de fornicación, de impureza sexual, va a querer venir sobre ti. Pero Dios te está avisando. Estás conmigo en esta hora, pero Dios te está avisando. Y hoy por donde se asoma es por las redes sociales. Y hoy por donde se asoma es por el Facebook, es por el Instagram. Por ahí es ahora donde se asoma. Y cuando tú estés listo, porque ya estás empoderado, porque ya estás con todo el poder de Dios. Dios me habló, hermano, para que te lo diga. Va a venir aquello con lo que peleabas antes, para quererte hacer regresar. Pero dice que esa unción estaba sobre Jehú. Y Jehú, cuando ve que esta malvada mujer se asoma, Jehú grita y dice: ¿habrá alguien ahí que todavía haya quedado del pueblo del Señor, que no haya doblado sus rodillas ante el culto idolátrico? ¿Habrá alguien en este lugar? No lo escuché. ¿Habrá alguien en este lugar? ¿Habrá alguien en este lugar? Y dice entonces, amado hermano, que en ese momento aparecieron
2 eunucos. Y en ese momento, cuando Jehú habló, la unción de transición tomó a esos eunucos. Y entonces agarraron a esa mujer llamada Jezabel y la empujaron y cayó derechito de cabeza y se rompió la cabeza sobre el pavimento, y la unción falsa había sido derrotada por hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios. ¿Habrá aquí de ellos? ¿Habrá de ellos? ¿Habrá de ellos? Levántate, Señor. Levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Delante de ti, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Tú has triunfado, Señor, tú eres poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros lo declaramos que tenemos un Dios poderoso. León de Judá es el poderoso Dios. Amén. Vamos a declararlo. Eres poderoso, Señor. Poderoso, 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 vencedor, 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 León de Judá, León de Judá, León de Judá, León de Judá, hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra, su nombre es Cristo, Cristo. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Gloria a Dios. Aleluya. Quiero decirte esto último. La unción de transición llegó sobre esos 2 o 3 eunucos. Dice en este capítulo 9. El eunuco
eran hombres que habían sido castrados para no poner su semilla en una mujer y dar fruto. El rey quería salir tranquilamente a la guerra y dejar su mujer segura, y que cuando viniera no encontrara un problema. Hoy los eunucos son muchos hermanos que están en las iglesias de todo el planeta, pero que no han dado fruto espiritual. Siguen congregándose semana tras semana. No sirven en la iglesia, pero tampoco están dando fruto espiritual, sembrando la semilla en otras personas para que vengan al conocimiento de Dios. Diga conmigo, eunuco sin fruto espiritual. Pero dice la palabra del Señor que cuando la unción de transición llegó, dice que en ese momento esa unción hablada por el siervo, soplada desde lo alto, tocó a los 2 o 3 eunucos que estaban en esa casa, y esa unción llegó, y aquellos que no habían dado fruto espiritual sirvieron al Señor, se levantaron en el nombre de Jesús, levantaron las manos y empujaron a esa mujer, y la unción falsa acabó en el pueblo del Señor. Habrá alguien aquí que dice: quiero dar fruto. Habrá alguien aquí que diga: quiero levantar mis manos y quiero recibir de Dios esa unción. Habrá alguien que diga: quiero servir, quiero compartir la palabra. Habrá alguien que levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado y conforme a tu palabra, en esta hora, Señor, yo extiendo mi mano y te ruego, Espíritu Santo de Dios, te ruego, Señor, que esto que tú me has dado llegue sobre esta congregación que tanto amas, que sean visitados, que sean visitados, que sean visitados por ti, que cuando entren a su recámara secreta, la unción de lo alto los visite, los sature, los empodere, para que den fruto espiritual, para que tomen las riendas de su hogar y para que esta nación cambie para la gloria de tu nombre. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser. Si tu deseo es amarle, levanta tus manos bien en alto. Si tu deseo es amarle, levanta tus manos bien alto. Si verdaderamente me amáis, guarda mis mandamientos.
Si verdaderamente me amáis, guarda mis mandamientos y yo te visitaré de una manera especial, dice el Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra, por tu unción poderosa. Yo te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que más que una emoción, Señor, y más que palabras, tu unción poderosa de transición nos ayude, Señor, a poner por obra tu palabra. Entonces, Señor Padre, seremos visitados por tu presencia extraordinaria. Te damos gracias en esta hora, Señor, por los corazones dispuestos a ser, Señor, revestidos de esta unción, Señor, la cual tú has, Señor, te has dispuesto, Señor, a derramar a aquellos, Señor, que ponen por obra tu palabra. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te alabamos. Un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Y yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, Que se deleite. que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Oh, sí, mi deseo es amarte. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.